Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguir en este curso sobre Mariátegui y la crisis de la civilización capitalista. Hoy vamos a charlar un poco sobre la cuestión de la crisis de la democracia, que es un tema central de las reflexiones políticas de Mariátegui durante todos los años 20 y que sirve también para pensar el mismo problema con sus características actuales en un momento que, bueno, obviamente es diferente, ¿no? En primer lugar, vamos a comentar un poquito la cuestión de los análisis de Mariátegui sobre el fenómeno del fascismo, porque confrontando ese fenómeno es que Mariátegui también desarrolla sus reflexiones sobre lo que es la crisis de la democracia en las primeras décadas del siglo XX. Y vamos a analizar también, obviamente, qué relación tiene esto con la cuestión de la crisis civilizatoria y otros puntos. Sobre el fascismo, podemos decir varias cosas. Primero que Mariátegui conoce el fascismo desde antes que el fascismo suba al poder. Lo conoce en la propia Italia, donde está deportado, exiliado y viviendo como corresponsal periodístico o agente de prensa del Estado peruano. Y empieza a escribir unas cartas que son notas en realidad para, si no recuerdo mal, para el diario El Tiempo, que son las que se agrupan en el volumen de sus obras completas editadas póstumamente como Cartas de Italia. En esos textos, Mariátegui empieza a analizar el fenómeno fascista y podemos decir que tanto en esos artículos como en los textos que componen el capítulo de la escena contemporánea publicada en 1925 que se llama Biología del Fascismo, ofrece un análisis muy amplio y multifacético de lo que es el fenómeno fascista, desde su carácter de clase hasta las características de su retórica y su proyecto político de hacer un cambio sustancial en la forma del Estado italiano, que es una cuestión sobre la que Mariátegui va tomando conciencia a medida que analiza el fenómeno, como ocurrió también con otros intelectuales marxistas, como es el caso de Gramsci. Es interesante decir también que en la propia Internacional Comunista el análisis del fascismo no siempre era muy acertado o adecuado, particularmente en el caso del dirigente del Partido Comunista de Italia, Amadeo Bordiga. Bordiga pensaba que apenas unos meses antes de la marcha sobre Roma, en 1922, pensaba que era muy difícil que hubiera una dictadura fascista en Italia porque asimilaba la dictadura fascista con una restauración monárquica. Entonces decía que no había ningún sector burgués interesado en restaurar la monarquía y por ende no iba a haber dictadura fascista. Bueno, no era cierto. Y el mismo Bordiga, en 1924, en el quinto Congreso Internacional Comunista, decía que el fascismo no había aportado ninguna novedad a la política italiana, salvo un mayor espíritu de disciplina. Entonces, en comparación con este tipo de miradas, la lectura de Mariátegui es una lectura mucho más sutil, más interesante, que intenta dar cuenta de la particularidad que tiene este fenómeno y que lo toma además como uno de los grandes fenómenos de la política contemporánea. Vamos a ver más o menos cómo fue Mariátegui haciendo variaciones en sus análisis. Vamos a tomar en cuenta un primer artículo que es de 1922, perdón, de 1921, que se llama ¿Qué es, qué quiere, qué se propone hacer el fascismo? Perdón, algo sobre el fascismo, ¿qué es, qué quiere, qué se propone hacer? Así se llama. En ese artículo, Mariátegui lo caracteriza sobre todo como un fenómeno nacionalista, el fascismo, y antisocialista. Y destaca que buscaba ganar peso entre sectores de trabajadores, pone una larga cita del diario fascista El Popolo d'Italia en ese artículo. Posteriormente, en otro que se llama Escenas de Guerra Civil, Mariátegui ahí hace un análisis más profundo del fenómeno fascista, lo vincula a la exaltación posbélica, a la experiencia
grupo de excombatientes que al mando del poeta Gabriele D'Annunzio van y ocupan la ciudad adriática de Fiume. Mariátegui analiza la efímera República del Carnaro que dije D'Annunzio en su momento. Y señala que si bien empezó como un fenómeno de exaltación de la grandeza de Italia, de la necesidad de restaurar la grandeza de Italia en el plano internacional, rápidamente se volcó a la lucha interna contra el socialismo italiano. Ahí hay una frase interesante de este artículo que me gustaría leerla, porque sirve para ver cómo hace un análisis que sirve para entender las características del fascismo, el rol del fascismo en la política italiana. Dice así: el fenómeno fascista ha adquirido una importancia mucho mayor. Hoy el fascismo es una milicia civil antirrevolucionaria. Ya no representa el sentimiento de victoria solamente. Ya no es exclusivamente una prolongación del ardor bélico de la guerra. Ahora significa una ofensiva de las clases burguesas contra la ascensión de las clases proletarias. Las clases burguesas aprovechan el fenómeno fascista para salir al encuentro de la revolución. Cansadas de la nerviosa espera de la ofensiva revolucionaria, abandonan su actitud defensiva. Anticipan la reacción al hecho revolucionario. Las fuerzas conservadoras están seguras de frustrar definitivamente la revolución, atacándola antes de que se ponga en marcha a la conquista del poder político. Las fuerzas socialistas no participan íntegramente en la contienda. Los socialistas en armas contra el fascismo no son todos los militantes en las organizaciones proletarias, sino únicamente su parte más exaltada y marcial, o sea, la vanguardia del socialismo. La mayoría de los elementos socialistas es contraria a este género de escaramuzas que en su concepto desangran inútilmente al proletariado. Considera esa mayoría que la violencia armada no debe servir sino para el asalto decisivo al poder. El Estado, por supuesto, no puede ser rigurosamente imparcial. No puede aprobar ni excusar los procedimientos terroristas del fascismo. Incendios de las cámaras del trabajo, empastelamiento de las imprentas socialistas, agresión a los organizadores y propagandistas adversarios, etc. Pero tiene que ver en el movimiento fascista un movimiento de las clases que quieren conservarlo contra las clases que quieren destruirlo y reemplazarlo. Y esta frase con la que termina esta cita es muy importante. El fascismo es la acción ilegal de las clases conservadoras temerosas de la insuficiencia de la acción legal del Estado en defensa de la subsistencia de este. Es la acción ilegal burguesa contra la posible acción ilegal socialista, la revolución. Bueno, aquí tenemos una serie de definiciones fundamentales sobre lo que es el fascismo, especialmente su carácter de salvaguarda de los intereses de la burguesía frente a una posible revolución. Y desde aquí es que Mariátegui va profundizando su comprensión del fascismo a medida que se desarrollan los eventos políticos. Después hay determinadas oscilaciones en cuanto a los análisis sobre qué es lo que va a pasar con el régimen fascista. Ahora me voy a referir un poquito a eso. Asimismo, me parece que es importante señalar que Mariátegui plantea la incapacidad del liberalismo para resistir al fascismo. Una de las cosas que analiza especialmente es cómo en abril de 1924 el liberalismo capitula totalmente frente al fascismo y una gran parte de quienes eran liberales se suman a las listas electorales del partido fascista. Ahí también Mariátegui hace una predicción que no se cumple, que es que a partir de esta, por un lado es una capitulación del liberalismo frente al fascismo, pero por otro es una muestra de debilidad del fascismo que necesita absorber políticos liberales que antes denostaba como parte del personal político tradicional dentro de sus propias filas. Y que entonces, dice, la lista que vence es una lista ministerial, pero no es una lista íntegramente fascista. Ahí Mariátegui piensa la posibilidad de que entonces el fascismo vaya desistiendo
de su discurso de trascender la democracia liberal y se transforma en una dictadura burocrático-militar más parecida a la de Primo de Rivera en España, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esto después Mariátegui lo va a modificar, pasando primero por una gran crisis del régimen fascista que se genera por el asesinato del diputado Giacomo Matteotti en 1924. Ese asesinato pone en crisis al fascismo, pone en crisis especialmente la relación del fascismo con la pequeña burguesía, que era el sector social que le había dado apoyo y del que se nutría en cuanto a militantes y combatientes en su mayor parte. Y el régimen entonces experimenta una crisis frente a la cual no está muy claro cómo puede salir adelante el fascismo. Finalmente esa crisis, esto también lo analiza en su momento Antonio Gramsci, por supuesto, y finalmente el fascismo logra sobrellevar la crisis que genera el asesinato de Matteotti y avanza en sus planes de hacer un régimen totalitario. Ahí Mariátegui va siguiendo estas experiencias y esta trayectoria del fascismo y profundiza su mirada del fenómeno, sobre todo en el trabajo sobre biología del fascismo que está publicado en la escena contemporánea, que es uno de los, creo que ya lo comenté la reunión anterior, es uno de los pocos libros que publicó Mariátegui por propia decisión en vida. En ese trabajo, Mariátegui analiza varias cuestiones que tienen que ver con las características del fascismo. En primer lugar, sostiene lo que ya había dado anteriormente sobre la cuestión del fascismo como una milicia contrarrevolucionaria, como centrada en la persecución de la clase obrera y del movimiento obrero organizado y del socialismo. Señala un poco en la tónica de estos análisis sobre las relaciones ambiguas entre fascismo y liberalismo, que el fascismo no tiene exactamente un programa, sino que es un movimiento reaccionario con una ideología más o menos confusa y que a lo largo de su propia constitución se fue definiendo como una política reaccionaria, antisocialista, antirrevolucionaria, y a su vez como el fascismo desarrolla una retórica de tipo heroico y combatiente. Ahí Mariátegui hace unas reflexiones sobre el carácter danunciano del fascismo en referencia al poeta Gabriele D'Annunzio que estábamos comentando, y dice algo así como que D'Annunzio no es fascista, pero que el fascismo es danunciano, ¿no? Lo cual muestra un poco un marco de radicalización ideológica que había en el ambiente posbélico, del cual surgieron muchas cosas. De hecho, muchos de los integrantes de las legiones que fueron con D'Annunzio a ocupar el Fiume, después fueron parte de los Arditi y del Popolo, que eran grupos de excombatientes que luchaban contra los fascistas. Pero muchos también de los que participaron de esa experiencia dirigida por D'Annunzio después se hicieron fascistas. Entonces, el fascismo tomaba esa épica d'annunciana de la acción directa y de la acción heroica y la reconducía hacia una concepción mucho más clara de lucha contra la revolución, en lugar de las ideas confusas que tenía D'Annunzio, que si ustedes analizan la Constitución de la República del Carnaro, es como una mezcla entre fascismo y comunismo, ¿no? Mariátegui va a señalar también en Biología del Fascismo que el fascismo es contrarrevolucionario, pero es contra la revolución obrera y socialista, no es contrarrevolucionario contra el capitalismo, o sea, no es la contrarrevolución como era la contrarrevolución que luchaba en su momento contra la Revolución Francesa. Es una contrarrevolución burguesa. Y desde ahí hay que entender los alcances y limitaciones de las batallas que hacía Mussolini contra la democracia liberal.
Ahora bien, esto no significa que Mussolini tuviera el proyecto de dejar el Estado burgués tal cual estaba, y en ese sentido Mariátegui toma nota en la escena contemporánea y señala claramente que el fascismo se propone remodelar el régimen político y reformar sustancialmente el Estatuto de Italia, ¿no? Esto, bueno, después se puede confirmar esto cuando el régimen fascista elabora la ley contra la masonería, prohíbe al Partido Comunista, encarcela a Gramsci, hace el gran proceso contra todos los dirigentes del Partido Comunista, o la mayor parte, mejor dicho, y muchos militantes que son condenados a muchos años de prisión, entre ellos el propio Gramsci. Y a partir de 1926 no hay muchos análisis detallados de Mariátegui sobre fascismo, pero digamos que con todas estas referencias y estos análisis podemos hacernos una idea clara de cómo veía el fenómeno. Me parece interesante destacar junto con esto que Mariátegui traza una diferencia entre el fascismo y las dictaduras burocrático-militares tradicionales. Si bien en algún momento se pregunta si es posible que Mussolini termine como Primo de Rivera o siendo una dictadura común y corriente, y después se decide por la hipótesis de que en realidad va a tratar de hacer un sistema distinto, totalitario, llevando más hasta el final sus tendencias autoritarias, Mariátegui siempre distingue lo que es una dictadura fascista y lo que son dictaduras tradicionales. Y ahí la diferencia principal tiene que ver con la ausencia en las dictaduras burocrático-militares tradicionales de una propuesta, entre comillas, ¿no? Un proyecto, mejor dicho, de hacer, o una propuesta es algo que uno ofrece y los otros la aceptan, ¿no? Esto no era el caso. Un proyecto de hacer un Estado corporativo y también el tema de la movilización de la pequeña burguesía contra el proletariado, que ahora no la leí, pero hay una cita por ahí donde Mariátegui dice algo así como que el fascismo explotó la ojeriza, o sea, la bronca de la pequeña burguesía contra el proletariado, particularmente pensando en las acciones que hacían los sectores reaccionarios de que por culpa de los socialistas la Italia no había conseguido mayores conquistas en la guerra, ¿no? Similar a lo que decían en Alemania los reaccionarios de que por culpa de la socialdemocracia Alemania había sido derrotada. En el caso de Italia, en la Primera Guerra estuvo del lado de los vencedores, pero el argumento nacionalista era similar. Bueno, acá hay claramente una diferencia con lo que es una dictadura de tipo tradicional, y esto es interesante y tiene actualidad para pensar el problema de las extremas derechas actuales. Y acá voy a introducir dos distinciones. Una es que no toda extrema derecha, e incluso no toda dictadura, es una extrema derecha o una dictadura fascista. Sin embargo, también muchas veces puede haber hibridaciones. Por eso el propio Mariátegui, de una manera para mí un tanto impropia, hablaba en algunos casos de fascismo legal. Esto lo dice en la segunda mitad de los años 20 respecto del ministro Tardieu en Francia, que era primero ministro del Interior y después en un momento era primer ministro y ministro del Interior al mismo tiempo, y había establecido una especie de régimen especial de persecución contra el Partido Comunista. Entonces Mariátegui habla de fascismo legal y dice, ¿por qué fascismo legal? Porque lo que en Italia hicieron las cachiporras para militares y para policiales, acá lo hace la policía dentro de los marcos de las leyes, pero haciendo una persecución específica contra un sector que son los comunistas y la clase obrera organizada, pero especialmente los comunistas. Bueno, yo creo que es cuestionable la utilización del término fascismo legal en el sentido de que el fascismo implica una modificación de la correlación de fuerzas que va más allá de la utilización arbitraria de la legalidad existente, ¿no? Entonces, es un poco confuso el término. No obstante lo cual, por ejemplo, si uno toma análisis de Trotsky, incluso sobre el mismo Tardieu, unos años más tarde que Mariátegui, Mariátegui escribe sobre Tardieu más o menos en 1928, 29, si no recuerdo mal,
En el caso de Trotsky, Trotsky también va a plantear que hay determinados momentos en los que el régimen político utiliza una combinación entre fascismo y democracia burguesa. Y él piensa que eso se puede considerar como el bonapartismo, ¿no? Lo que Trotsky llama el bonapartismo, que son gobiernos en los marcos de la legislación existente, pero que apelan al aparato policial y militar para, de alguna manera, ubicarse por encima de la lucha de clases y a la vez imponer a la clase trabajadora una situación de desventaja, considera que esos gobiernos son gobiernos bonapartistas. Entonces, si bien el término mismo de fascismo legal parece un término vago o ambiguo o contradictorio incluso, la idea a la que alude es importante tenerla en cuenta, porque no se puede pensar las cosas solamente en términos de modelos abstractos, fascismo puro o democracia burguesa pura. Puede haber combinaciones que es necesario conceptualizar adecuadamente, pero que existen. En este sentido, esto también me parece importante porque las extremas derechas en el poder pueden no ser fascistas, pero pueden ser dictatoriales, o pueden perseguir dictaduras civiles u otras formas, ¿no? O dictaduras bonapartistas. Entonces, el pensamiento de Mariátegui en este sentido es muy interesante porque, por un lado, establece distinciones claras entre lo que es el fascismo y las dictaduras tradicionales. Y asimismo plantea la posibilidad de pensar formas de transición entre unas y otras, y también entre la democracia burguesa tradicional y el propio fascismo, que en otros autores como Trotsky o Gramsci se analiza en términos de cesarismo o bonapartismo. Bueno, Mariátegui lo pone en términos de fascismo legal, que a mí me parece un concepto no del todo adecuado, pero se refiere a lo mismo, ¿no? A lo que sería como un bonapartismo o un cesarismo. En relación con estos problemas aparece la cuestión de la crisis de la democracia, que es un tema que Mariátegui lo viene analizando ya desde paralelamente a sus primeros análisis del fascismo, primero como crisis de los sistemas parlamentarios y después busca hacer un análisis más de fondo que se puede ver en sus intervenciones, tanto en las conferencias que dicta en la Universidad Popular González Prada, que nombré en el primer encuentro, que están en el volumen de sus obras completas, publicadas póstumamente, ¿no? Llamado Historia de la Crisis Mundial. Hay una conferencia sobre la cuestión de la crisis de la democracia que Mariátegui la desarrolla en 1923. En esa conferencia están los apuntes nada más, ¿no? No está la conferencia como tal. Están los apuntes que hizo Mariátegui sobre lo que iba a plantear en esa conferencia. Ahora les voy a comentar un poquito algunas cosas que dice ahí, pero básicamente lo que planteaba Mariátegui en esa conferencia era que la crisis de la democracia tenía que ver con un fenómeno económico y social. Y ese fenómeno tenía que ver básicamente con la cuestión de la polarización entre el capitalismo y el proletariado. Él va a decir que la razón de la crisis es el crecimiento y concentración paralelas del capitalismo y de la clase trabajadora. Y que lo que generaba eso era una crisis de los antiguos moldes políticos, o sea, básicamente del Estado liberal y de la democracia parlamentaria. Por eso, para Mariátegui, se degradaba el parlamentarismo y el Estado perdía el rol de árbitro y se empezaba a transformar en una especie de mediador impotente entre las clases, lo cual a su vez generaba tentativas reaccionarias de salida de esa crisis, como la del fascismo, basado en la movilización de la pequeña burguesía. Estos temas los retoma después Mariátegui en otro trabajo, que es un artículo que se llama también La crisis de la democracia, que está que se publica, el 14 de noviembre de 1925. Ahí discute las posiciones de Nitti, bueno, un liberal italiano,
que defendía una democracia social, y también de un personaje de la política francesa que es Caillaux, que era una figura como, creo que la define así incluso Mariátegui, la democracia pequeño burguesa, ¿no? Caillaux, en un trabajo que se llamaba La tragedia de Europa, había hecho una especie de propuesta de una mezcla de democracia burguesa tradicional y de un sistema soviético de consejos, ¿no? Una especie de mezcla de una democracia parlamentaria política y una democracia industrial o económica corporativa. Y Mariátegui esto lo toma como una constatación de que el Parlamento tiene cada vez menos importancia para la mediación, para arbitrar entre los intereses de las clases, y que hay una tendencia a reconocer la realidad de lo que él llama un estado económico, que también lo presenta como un estado sindical, entre comillas, señalando que tanto el Estado fascista como la socialdemocracia buscan presentarse como una especie de propuesta de un Estado sindical, tratando de, esto cita Mariátegui, injertar en el mecanismo de la democracia los sindicatos y asociaciones profesionales. Bueno, en la democracia, la socialdemocracia, ¿no? En el caso del fascismo, en una dictadura. Pero en ambos casos intenta poner bajo la órbita del Estado a las organizaciones del movimiento obrero, con una lógica corporativa, sobre todo en el caso de la socialdemocracia como reformismo obrero integrado al Estado, y en el caso del fascismo, corporaciones obrero-patronales. Pero en ambos casos se da esta situación del intento de presentar una modificación de la relación entre Estado y sociedad, incorporando las organizaciones económicas de la clase trabajadora dentro de la órbita estatal. Algo de esto también se puede ver en los otros artículos que están incluidos en el apartado que se llama Crisis de la democracia en la escena contemporánea, donde analiza varias de estas cuestiones en torno a discusiones concretas, ¿no? Como las elecciones inglesas de 1924 y los debates sobre el rol del liberalismo en Italia y otras cuestiones, ¿no? Bien, crisis de la democracia entonces por polarización entre el capitalismo y la clase trabajadora, por la emergencia de una realidad económica que va más allá de los mecanismos políticos. Esto es interesante para pensarlo en su actualidad, porque hoy podríamos decir que hay una crisis del sistema de la democracia representativa que está ligado a una polarización social, pero no quizás necesariamente una concentración de las fuerzas sociales, sino a un proceso de concentración y fragmentación al mismo tiempo, ¿no? Porque la sociedad se polariza entre los más ricos y los más pobres, entre la burguesía y la clase trabajadora, pero la propia clase trabajadora está mucho más fragmentada y es mucho más heterogénea de lo que era en el pasado. Entonces, si quisiéramos utilizar el análisis de Mariátegui sobre la crisis de la democracia en los años 20 para proyectarlo sobre la realidad actual, deberíamos considerar esta circunstancia y actualizar este problema. Sin embargo, metodológicamente es muy significativo el tema de poder pensar la crisis de los sistemas políticos en relación a la dinámica de las relaciones sociales en esos sistemas, en esas sociedades. En este mismo sentido es que Mariátegui analiza las crisis políticas de los años 20, sobre todo en la segunda mitad de los años 20, donde hay lo que se llama una estabilización relativa del capitalismo, y él dice, ojo que la estabilización no significa el fin de la crisis, y muestra cómo, especialmente, tanto en Francia como en Alemania, hay una crisis para conseguir mayorías políticas estables. Y él lo vincula con esta cuestión de la dinámica de clase y plantea que lo que hay es una tendencia a la concentración por líneas de clase, particularmente que la burguesía busca hacer una línea de concentración burguesa, especialmente en el caso de Alemania, donde había una crisis muy grande política, y ahí va a señalar varios fenómenos. Uno, que las mayorías políticas son inestables,
y que entonces se pasa más o menos rápidamente de coaliciones en las cuales la orientación es de una izquierda burguesa, como puede ser el bloque de izquierda en Francia, a coaliciones de derecha como el bloque nacional también en Francia. Que no hay una dinámica en la cual esos proyectos tengan una mayoría estable y puedan gobernar durante muchos años sin cuestionamientos y sin crisis. Entonces, acá hay una primera cuestión, que es que hay una crisis de los mecanismos de constitución de mayorías, que es una crisis de la democracia liberal y del sistema parlamentario, que a su vez está ligada a la cuestión que planteamos antes, la polarización social, la dinámica de enfrentamiento a nivel de la lucha de clases, y por ende cómo eso impacta sobre el sistema político, impidiendo el funcionamiento normal del sistema en base a crisis constantes de las coaliciones político-electorales y parlamentarias. Para el caso de Alemania sucede algo parecido. Ahí Mariátegui analiza especialmente cómo la burguesía, al estar muy fragmentada, empieza a desarrollar una línea de concentración burguesa, y cómo la socialdemocracia es muy fuerte en apariencia, pero se empieza a dar el fenómeno de que la distribución de los lugares, de los ministerios, de los roles formales políticos, no se corresponden con los lugares de decisión. Entonces ya habíamos visto que había una primera tendencia a la crisis del Estado político y la emergencia del Estado económico, como dice Mariátegui, o sea, la incorporación de la realidad de las organizaciones obreras en clave corporativa dentro del Estado. Y ahora Mariátegui da un paso más y dice, cuidado, que la forma de representación política y la distribución de los lugares de representación política no se corresponde con los lugares de decisión. Entonces, por ejemplo, da un ejemplo de un gobierno a fines de los años 20 constituido entre la socialdemocracia y el Partido Populista de Stresemann, que Mariátegui dice, más allá de que está lleno de ministros socialdemócratas, la decisión la toma el Partido Populista. Entonces, hay una inadecuación, una discordancia entre el peso político y el verdadero poder de decisión. Y en ese sentido, esto también se remite a la cuestión de la concentración de fuerzas, en la cual la burguesía está mejor representada que la propia clase obrera. Y acá viene el último punto a considerar dentro de esta crisis de la democracia, que es la crisis de la socialdemocracia y del reformismo, con distintas realidades, ¿no? Porque Mariátegui ahí va a ir analizando, según los casos, él va a discutir el tema de la, por ejemplo, en el caso de Francia, considera que la socialdemocracia es un partido que lo único que hace es apoyar a los radical socialistas, que eran como una especie de partido de centroizquierda, podríamos decir, ¿no? Es como el apoyo permanente de los radicales socialistas. En el caso de Alemania, es un partido que promete reformas, pero que no las lleva adelante. En el caso de España, la socialdemocracia hace una oposición inconsecuente a la dictadura de Primo de Rivera. En el caso de Inglaterra, es un reformismo más o menos conservador, que es difícil distinguir de los propios liberales. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Mariátegui considera que hay una crisis de la socialdemocracia que está ligada a la crisis de la democracia liberal, porque la socialdemocracia ha ido de alguna manera desarrollando su actividad como un apéndice de ese sistema democrático parlamentario. Y la introducción de los sindicatos bajo la órbita del Estado no modifica esa orientación general de reformismo subordinado al aparato estatal. Y hay una cuestión más que es muy interesante, que analiza bien Mariátegui, sobre todo en torno a las falsas promesas que hace
el bloque de izquierda y particularmente dentro de ese bloque de izquierda el socialismo, porque el bloque de izquierda promete una serie de reformas que después no cumple, argumentando que no las puede hacer pasar por el Parlamento. Y este es un tema que tiene mucha actualidad. Si nosotros vemos, habíamos dicho, la crisis de la democracia tiene actualidad, pero hay que considerar no solo la polarización, sino también la fragmentación para pensarla hoy. Bueno, la crisis de los reformismos, o sea, de la socialdemocracia, que se transformó en un partido totalmente neoliberal en la actualidad, pero también de los neorreformismos como Podemos o Syriza, que se terminaron transformando en formaciones que promovieron mucho más abiertamente, si se quiere, pero a su manera también Podemos dentro de una coalición, políticas de austeridad, está vinculado a esta cuestión que señalaba Mariátegui sobre la incapacidad del reformismo no de hacer revoluciones, como a veces nos acusan tontamente que pretendemos que los reformistas hagan revoluciones. No, lo que nosotros señalamos es que son totalmente inconsecuentes con sus propios programas autoproclamados como programas de reformas. Y esto Mariátegui lo vincula a la cuestión de la crisis. La crisis lo que hace es angostar el campo de opciones para hacer una política reformista. Y entonces tiende a imponer salidas radicales que Mariátegui ve en los extremos de izquierda, en el bolchevismo, y en la derecha, en el fascismo, y en el medio estas combinaciones político-parlamentarias en crisis más o menos permanente que hacen que la socialdemocracia no pueda llevar adelante su propio programa de reformas e incluso renuncie voluntariamente a llevarlo adelante para priorizar la estabilidad o la pseudoestabilidad política. Entonces, a ver si me lo de algo más. No, creo que no. Tomando en cuenta todos estos elementos, el análisis que hace Mariátegui sobre el fascismo, las dictaduras y la crisis de la democracia es un aporte sustancial para pensar situaciones como la actual, incluso en la Argentina, ¿no? Tiene muchos puntos de contacto con los análisis que hizo en su momento Gramsci sobre la cuestión de las crisis orgánicas, la relación de los partidos con las masas, o también análisis que hizo en su momento Trotsky sobre la relación entre los sindicatos, los partidos, el Estado, la burocracia sindical. Pero en el caso de Mariátegui, él ofrece también análisis de coyuntura. Ahí en mi libro Mariátegui, Teoría y Revolución, en el tercer capítulo, sobre todo, van a poder ver, en el segundo y tercero en realidad, pero sobre todo en el tercero van a poder ver, perdón, en el segundo, la estabilización capitalista, un periodo de interinidades, ahí pueden ver todas las crisis políticas que Mariátegui analiza en concreto. Y se puede rescatar esta idea de pensar la crisis del sistema político no solamente como una crisis de tipo parlamentario o de maniobras palaciegas, sino que está profundamente vinculada a la incapacidad de ese sistema de procesar lo que ocurre en el terreno de las relaciones de clase, de la lucha de clases y de la realidad económica y social de la sociedad. Y en ese sentido, este tipo de análisis tiene una importante actualidad para pensar una crisis como la que hay en la Argentina, salvando las distancias con ese momento, pero yo les juro que si ustedes leen los artículos de Mariátegui que están reseñados en el segundo capítulo de mi libro, van a ver cómo hay muchos puntos de contacto con una crisis como la que hay hoy en la Argentina y en muchos otros países en cuanto a lo que es las dificultades para establecer mecanismos de representación política más o menos estables e inteligibles. Bueno, con esto creo que terminamos este segundo encuentro. Les agradezco mucho la paciencia. En la próxima reunión vamos a estar comentando la crisis de la cultura burguesa, los análisis Mariátegui sobre la crisis filosófica y sobre las vanguardias y los movimientos artísticos. Así que los espero la próxima. Muchas gracias.